Volvemos en Destino 2011 en el gran debate de candidatos a alcalde. En este bloque vamos a abrir con una réplica solicitada por dos candidatos. Roberto González, son réplicas a conceptos y alusiones conceptuales más que alusiones personales. Roberto González, tiene un minuto. A mí me sorprendió poderosamente que el diputado Sinibaldi haya subestimado la importancia de la regulación en el tránsito, porque cabalmente por naturaleza el tránsito es el establecimiento de las reglas del juego para que nos transportemos en la ciudad. La naturaleza pública del diputado Sinibaldi, que es legislativa, pues sorprende en este sentido de decir que el tránsito no tiene una base de regulación importante. Los agentes de tránsito son agentes precisamente porque velan el cumplimiento de todos los ciudadanos en el tránsito en la ciudad de Guatemala. Por ejemplo, ¿cómo vamos a decir que el peatón se respeta? Carriles reversibles, carriles compartidos para que vaya más gente en un carro. Eso se establece con reglas, igual que la tasa de circulación de vehículos. Por eso solo quería aclarar que es importante la regulación como un eje fundamental del tránsito en una ciudad. Muchas gracias, Roberto. Adelante, Enrique Godoy. Pues un poco similar a lo que decía Roberto en este momento, el diputado Sinibaldi no solo alude a que no es un concepto de reglas, sino que además dice que se resuelve básicamente y exclusivamente con infraestructura. La infraestructura no resuelve el problema, lo mitiga, pero particularmente lo cambia de lugar. Si no tenemos reglas claras, como decía Roberto, y si no tenemos una cultura ciudadana que nos permita ir más allá de donde no hay presencia policial, para poder tener una cultura vial adecuada para resolver el problema del tránsito, no podemos resolver el problema. El problema no se resuelve a base de hormigón, concreto y acero. El problema no se resuelve con infraestructura estrictamente. El problema de infraestructura solo mueve el problema de un punto a otro. El problema de infraestructura genera lugares de paso en la ciudad y no destinos dentro de la ciudad, que es lo que nosotros necesitamos. Reglas, sí. Respeto a las reglas, sí. Cultura vial y cultura ciudadana es más que obras. Muchas gracias, Alejandro Sinibaldi. Un minuto, por favor. Bueno, yo lo que diría aquí es que es un decir, Julio. No podemos seguir hablando de seguir haciendo más de lo mismo. Y lo que hemos tenido aquí son reglas, eso sí, se olvidó la cultura ciudadana, pero realmente expliquémosle a ese padre de familia que viene de Villanueva, que está manejando 2 horas para llegar al colegio de su hijo, que va dándole el desayuno a su hijo dentro del carro, que va vistiendo al niño dentro del carro. Expliquémosle a esa madre que no puede llegar a hacer los deberes con su hijo porque tiene que estar metida dentro del carro 2 horas, que a través de cultura ciudadana y de seguir haciendo más de lo mismo vamos a solucionar el problema. No es cierto. Es importante que existan las reglas, por supuesto, es importante que se respeten las leyes y es importante que exista la cultura ciudadana, pero aquí, si no hacemos obra de infraestructura importante, vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Yo hablo de construir la ciudad del futuro, donde se hagan las obras necesarias para solucionar los grandes problemas. Gracias, Alejandro Sinibaldi. Señores, vamos a abordar infraestructura de agua potable. Diversos estudios nos indican que en la ciudad capital, Cuenca del Río de las Vacas, Lago de Matitlán, existen altos niveles de contaminación biológica y química muy serios. De las 10 principales causas de morbilidad en el país, el 50% son enfermedades relacionadas con el agua. Ninguna entidad es responsable del control y seguimiento de la calidad de las aguas nacionales. Tampoco se realiza un seguimiento del impacto ambiental ni se controla la contaminación originada por los agroquímicos utilizados en la agricultura. Las aguas residuales de las zonas urbanas en su mayoría no son tratadas. El 90% de las fuentes superficiales de Guatemala se encuentra contaminado, lo cual ha incidido en que más del 40% de la población no tenga acceso a agua potable y se tengan tasas de mortalidad infantil superiores a un 40 por 1000 nacidos vivos, siendo un 24% de las muertes debido a enfermedades diarreicas. Las áreas marginales son las más afectadas, donde los infantes sufren las consecuencias, padeciendo retrasos en su desarrollo, un bajo nivel de vida. Entre las enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua que tienen incidencia en Guatemala se encuentran la diarrea, la tifoidea, la hepatitis, la malaria y el dengue. ¿Alguno de ustedes tiene una propuesta seria que le permita a la ciudad no solo garantizar el suministro de agua, sino que el mismo sea de la calidad esperada? Adelante, Alejandro Sinibaldi.
Bueno, el problema de agua es un problema de falta de visión, de falta de voluntad y de que no ha sido prioridad en ninguna administración, por lo menos en los últimos 25 años. En Guatemala encontramos un río prácticamente cada kilómetro, es un decir para que no me lo vayan a poner como una aclaración. Y existe la visión de parte de la actual administración que la obra que se hace bajo tierra pues no genera votos y por consiguiente no se construye nada en materia de agua. Hace 50 años se hizo el Ojo de Agua. Chayá-Piscayá se construyó hace 35 años y son las dos obras de infraestructura que hoy surten entre el 70 y el 80% de nuestra agua en nuestra capital. Es decir, no hemos invertido en el tema del agua. Tenemos que entender que el país es vulnerable ante el cambio climático y que necesitamos tomar acciones como una reingeniería en Empagua, tener un ente rector en materia de agua como hablábamos en el tema del transporte, un ente rector que regularice cómo se explota el agua y se saca en pozos por todos lados en nuestra capital, que al final es agua de todos los guatemaltecos. Necesitamos impulsar la ley del agua, trabajar fuertemente en las fugas de la tubería de Empagua, un mantenimiento y reforestación de las cuencas de los ríos, reforestar nuestra capital. Yo sembré un arbolito, mis hermanos sembraron un arbolito y seguramente aquí los compañeros sembramos un arbolito, programas que se han dejado de impulsar. Pero el tema más importante es nuevamente infraestructura y nosotros vamos a dejar iniciado el gran proyecto del nororiente para traer agua en bloque desde nuestra capital porque el tema de agua es una prioridad para Alejandro Sinibaldi. Roberto González, por favor, su turno. Bueno, el tema del agua debe entenderse por lo menos en tres fases. La captación, que es cabalmente la consecución de caudales, la distribución de agua, que es el desarrollo o abastecimiento de cada uno de los usuarios en la capital, y el tratamiento, que es después de la casa, el uso de las aguas servidas se dispone a la naturaleza de una manera apropiada. La prioridad de nuestra propuesta va por el lado inicialmente de la distribución. Actualmente se pierde cerca del 35% del agua que se potabiliza, que se invierte y se gasta en químicos y se tira por las cañerías, especialmente en las zonas más antiguas de nuestra ciudad, la zona 1, la zona 3, la zona 5, la zona 6, etcétera. Esa es la prioridad número 1. Segundo, iniciar la consecución de caudales subterráneos en lugares y áreas ajenas al valle de la ciudad de Guatemala. Hay un potencial importante, especialmente alrededor del acueducto Chayá-Piscayá, para conseguir de aguas subterráneas la consecución de caudales y obviamente en el ámbito del distrito metropolitano, del Consejo Regional Metropolitano, hacer dos obras importantes: la consecución de las aguas del Alto Motagua del noroccidental, diseñado hace 20 años, que es un proyecto que tiene que tener un ámbito metropolitano y nacional con la participación del gobierno, y las plantas de tratamiento de agua que actualmente son inexistentes en nuestra ciudad, precisamente porque es un problema compartido entre los municipios que conformamos la ciudad. Misco se las tira a Guatemala, Guatemala Villanueva, Chinautla, los de abajo dicen que descontaminen los de abajo que los de arriba vean qué hacen para poder solucionar, y es un problema que no tiene actualmente una tutela y una responsabilidad. Por eso es que en el ámbito metropolitano vamos a entrarle al saneamiento de las aguas. Enrique Godoy. El tema del agua tiene dos problemas básicos originales. El primero es que por 26 años, cientos de diputados que han pasado por el Congreso de la República no se han dignado en aprobar la ley de aguas. Y el segundo problema es que no tenemos una mecánica para comprender que el problema del agua no es un ciclo lineal, es un círculo. Y cualquier agua que consumimos regresa nuevamente a nuestra misma fuente de agua. Si no tenemos claro eso, no nos damos cuenta que nuestros desagües van a dar a los ríos, que son nuestras principales fuentes de agua. Si no nos damos cuenta de eso, nuestras aguas van a caer a los mantos freáticos, que son desde donde se abastecen los pozos de la ciudad de Guatemala. ¿Cómo vamos a solucionar un problema que no es nuestro, que los diputados no se han dignado a resolver? Vamos a generar, y el problema está aquí resuelto, en nuestro plan Ciudad Guatemala 2020 más, construir ciudad más ciudadanía, donde cada uno de los 10 ejes que nosotros aquí hemos estado exponiendo tienen un sustento y tienen una presentación. Esto que nosotros estamos planteando es crear la entidad reguladora de agua del municipio de Guatemala, donde obliguemos a cada instancia municipal
privada o de alianza público-privada, que administremos el ciclo completo del agua, que verifiquemos quién está extrayendo agua, de dónde la estamos extrayendo, y que sí, vamos a colocar una tasa por extracción de agua a los pozos privados, especialmente a los que hacen uso de esta agua de uso industrial. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque vamos a generar con eso un fondo de aguas, un fondo para poder resarcir nuestros mantos freáticos y un fondo para poder regular y vigilar que toda la estructura de agua de la ciudad de Guatemala esté bien diseñada, y la productividad y la distribución la haremos a través de tanques elevados de agua en la ciudad de Guatemala, como se hace en muchos países del mundo, porque el problema ya de la distribución es de que el agua tiene que estar en el lugar oportuno, en el momento que una familia lo necesite. El tanque aéreo resuelve el problema de distribución de agua. Muchas gracias, Enrique Godoy. Señores, los tres ustedes dijeron al principio de este foro que uno de los elementos claves de la gestión para verdaderamente producir un cambio en la ciudad era la comunicación con los vecinos y entre los vecinos. Pero durante estos 25 años ha habido una actitud en relación a los medios de comunicación no necesariamente amigable desde el municipio. Yo quisiéramos saber, en Destino 2011, si usted saliera electo alcalde del municipio de Guatemala, ¿cuál será su política en relación a los medios de comunicación social? Inicia Enrique Godoy. Gracias, Julio. Bueno, no te puedo dar fe sobre los 25 años, pero los 8 en los que yo estuve, y principalmente los primeros 4 que estuve en la municipalidad con Fritz García Galón como alcalde, hicimos más de 225 conferencias de prensa durante ese periodo. Creamos el salón de prensa de la municipalidad de Guatemala en el 6º nivel. Generamos un espacio para poder comunicarnos abierta y permanentemente con los vecinos cuando creamos www.muniguate.com. Esas herramientas son herramientas de comunicación permanente que se crearon desde ese momento, y hoy, como otras políticas públicas que iniciamos en nuestra gestión, se han mantenido, algunas han mejorado, otras se han deteriorado sustancialmente. Nosotros sí creemos que es importante no solo comunicarnos con los medios, pero comunicarnos también directamente con los vecinos, y por eso tenemos que restablecer la función completa y correspondiente a los comités únicos de barrio. Los creamos en agosto del año 2000, se les dio un primer espacio, se les dio un diálogo y comunicación en vía doble con los vecinos y la autoridad municipal. Ese sistema tiene que poder reestructurarse, tiene que poder dársele su lugar nuevamente a los vecinos en el Comité Único de Barrio, y en particular poner atención a las propuestas y a las soluciones que de ahí surgieron. Desde el año 2000 incluso los Comités Únicos de Barrio manejaron recursos, manejaron proyectos y pudieron adjudicar obras de primera necesidad en su barrio, en su comunidad, con un apoyo y un respaldo técnico de la municipalidad. Esa comunicación permanente con los vecinos tiene esas dos fuentes: mecanismos abiertos y directos para que podamos comunicarnos a través de los medios de comunicación, pero en segundo lugar, un mecanismo de comunicación de doble vía, permanente y absoluto, para que cada presidente de Comité Único de Barrio tenga un espacio, para que un Francisco Quirós en la zona 14, en el Cantón 21 que estuvimos hoy, tenga la posibilidad de comunicarse con su alcalde o con su alcalde auxiliar como mínimo, y tener una vía de comunicación directa con la alcaldía para resolver sus problemas directamente. Muchas gracias, Quique. Vamos adelante, por favor, Roberto González Díaz Durán. Bueno, yo aludo positivamente a mi colega Godoy cabalmente en el tema de esa comunicación con la ciudadanía. Sin embargo, identifico también que el rol que se debe tener con los medios masivos o la prensa va en una importancia y una prioridad en la línea de dos sentidos. La primera es de transparencia. Es una obligación que los recursos públicos y los funcionarios públicos, especialmente la alcaldía, rinda cuentas y que la municipalidad esté a ojos vista a través de esos medios, de todas las decisiones, de todos los criterios y sobre todo esa discrecionalidad de decisiones sobre los recursos que se utilizan. Esa es una obligación y no debería discutirse como algo de política pública que uno pudiera proponer. La segunda va en la línea del desafío importante de explicarle a la ciudadanía las obras que uno está haciendo, especialmente en el ámbito del Consejo Regional Metropolitano, donde muchas de las obras prioritarias como el periférico, los pasos a desnivel en las ciudades dormitorio, las plantas de tratamiento de aguas negras que están en los barrancos y que no se ven y que no capitalizan a ojos de la gente la congratulación de las obras, los drenajes que están a 200 metros y que la gente no lo ve,
es importante que utilicemos a la prensa para poderle explicar cabalmente esas soluciones que estamos dando, que son difícilmente apreciables por los sentidos, y romper ese incentivo de solo hacer las obras visibles que generan votos y que cabalmente afectan positivamente a la ciudadanía porque las ve y se pueden pintar de algún color fosforescente. Es importante, sobre todo, repito, la información a la ciudadanía, sobre todo para explicar muchas veces las costosas decisiones sobre los problemas de fondo que tenemos que afrontar en la ciudad. Muchas gracias, Roberto. Alejandro Sinibaldi. Bueno, yo siempre he tenido la opinión de que la prensa tiene uno de los roles más importantes en el fortalecimiento de nuestra democracia. Desde mi rol como servidor público, el principal canal de comunicación que voy a utilizar va a ser los medios de comunicación y la prensa. En mi gestión como alcalde, la prensa tendrá conmigo una administración de puertas abiertas. Y aquí quiero hacer un anuncio que creo que es importante. Anuncio la total transparencia y publicidad de todos los actos de mi administración como alcalde. Estamos cansados de manejos oscuros y secretismos. Estamos cansados de ver un alcalde peleándose todos los días con los medios de comunicación. Al final, las preguntas solo molestan si uno tiene algo que esconder. Aquellos tiempos de que a la prensa se le paga o se le pega quedaron atrás en esa era que está por terminar. Yo voy a tener una administración de puertas abiertas, un respeto de dos vías con los medios de comunicación y sobre todo con la prensa. Así que esa es la visión, una visión de una nueva generación que va a trabajar a la par y de la mano con los medios que son la prensa. Muchas gracias, señores. Pasamos entonces a nuestro corte comercial para volver con los temas finales de este debate de candidatos a la alcaldía de la capital. Volvemos con ustedes después de nuestros cortes comerciales.